Cerca de ti yo quiero estar. Deleita tu espíritu con alabanzas y alimenta tu alma con la palabra del Señor. Radio La Batalla Final, una señal de bendición y esperanza. Ser un reflejo de tu amor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día que Dios nos ha dado por misericordia. Y yo sé que muchos de los que están viendo por este medio se preguntan muchas veces ¿por qué por qué el hermano habla de la misericordia? Porque solamente al abrir su ojo en esta mañana usted pudo ver la misericordia de Dios, cómo se extendió su misericordia el solamente abrir sus ojos. Porque usted se pone a pensar en esta mañana, muchos partieron de esta tierra y muchos están en un hospital a través de un cáncer terminal. Y podemos ver que de muchas maneras hay gente que está pasando momentos críticos, momentos malos. Pero si usted y yo estamos bien escuchando esta radio, esta hermosa radio que Dios ha puesto para su gloria, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y hoy Dios te quiere bendecir, hoy día Dios te tiene una palabra para tu vida. Bueno, me presento, soy el hermano Gustavo Andrés Jiménez Jara, vivo en la comuna de Pudahuel, soy un hombre casado, tengo mis hijos, donde me congrego, donde preside mi pastora, la Iglesia Revelación de Jesús Pentecostés de Cerro Navia. Y ahí por misericordia servimos con mi esposa y con mis hijos. También quiero ocupar este medio para dar las gracias al pastor Jorge Navarrete, que él es un hombre de Dios, siempre ha estado conmigo, con él vamos a orar juntos, con él hemos pasado muchas cosas con él del poco tiempo que lo conozco y quiero honrarlo en este día. Como también a todos los pastores que presiden a las cárceles, como el pastor Esteban Toro, el pastor Emilio, muchos pastores que tengo en el Facebook. Dios les bendiga grandemente en su gran comisión y su gran labor de ir por aquellos que tienen una necesidad. Dios bendiga también a mis hermanos de la plaza de Maipú, que por misericordia predicamos todos los viernes en ese lugar. Y a veces salimos a repartir alimentos, donde ha sido de tremendamente de bendición en nuestras vidas, como para los demás, porque tenemos que tener compasión y misericordia por los perdidos. Y bueno, en esta hermosa noche, Dios ha puesto una palabra en mi vida para compartirla con usted, para que Dios nos bendiga tanto a mí y a usted. A lo mejor usted está pasando un momento crítico, un momento el cual usted no está viendo una respuesta, y Dios a través de esta palabra le va a hablar a su vida. También damos gracias a nuestro hermano Jorge Navarrete, que Dios lo ha bendecido con esta hermosa radio, para que así se expanda su palabra y muchos puedan ser bendecidos a través de la palabra. Así que vamos a compartir este pancito que Dios en esta tarde nos va a dar, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor en este día está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Del 3 al 7. Bueno, tiene un título aquí en la Biblia que dice Una esperanza viva, pero yo le puse Es necesario pasar por el fuego. Alabado sea su nombre. Y lo vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual se sujetan todas las potestades, el cual se sujetan todas las cosas y todo fue creado por Él y para Él. En el nombre poderoso de Jesús dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada
en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Eso es importante, la fe, mire, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, esta palabra es para ti, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que Dios nos bendiga por esta palabra. Al terminar la palabra vamos a estar orando por todos los enfermos. Vamos a estar orando por aquellas mamitas que tienen a su hijo en la drogadicción. Vamos a estar orando por aquellos que tienen un cáncer terminal, por aquellos que tienen SIDA. Vamos a estar orando por cada necesidad, ¿cierto?, que haya por este medio. Y déjeme decirle que el evangelio es por fe. La mayor parte, cuando Jesús hizo sanaciones, hizo milagros, les decía: tu fe te ha sanado. La fe es importante, es creer, y del momento que usted se conecta en este medio a escuchar esta palabra y Dios te habla por esta palabra, usted está activando esa fe. Y no es Dios nos conoce tanto que no nos pide tanta fe. Dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza. Alabado sea su nombre. Que Dios nos bendiga. Esta palabra la da el apóstol Pedro, uno de los 12 apóstoles escogidos por el Señor. El Señor los llamó. Cuando Él vino aquí a la tierra, escogió a sus discípulos. Pero ¿sabe lo que me sorprende cuando yo me pongo a escudriñar la Escritura y me pongo a leer realmente cuando Jesús comenzó su ministerio? Escoge a este hombre llamado Pedro, un hombre el cual no fue instruido en una escuela rabínica, nunca fue a un templo, no era un hombre elocuente con grandes palabras, alabado sea su nombre, era un hombre común y corriente. Y es más, dice que él era tosco, él era un hombre impulsivo, un hombre difícil de manejar, soberbio, llevado a su manera. Siento la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? Dios te ha escogido a ti, no importando tu condición, no importando lo que digan los demás. Aquí el que escoge al hombre y a la mujer, ese es el Señor Jesús. Y me sorprende cuando tiene un encuentro con Pedro. Dice que Jesús estaba predicando el arrepentimiento y la gente se agolpaba, o sea que era mucha la cantidad de gente cuando él estaba predicando, y en el lago habían 2 barcas. Y dice que Jesús le pidió por favor a Pedro que le emprestara, que le dejara subir a la barca y la apartara del público, la apartara de la gente para seguirles predicando. Y dice que Jesús se sentó, así dice el libro de Lucas, se sentó a predicarle a la gente, así como estoy yo sentado en este momento, porque la verdadera reverencia a su palabra es cuando nosotros disponimos nuestro corazón. Y dice que se sentó Pedro y le dice, le empieza a predicarle a la multitud. Más Pedro, ¿sabe qué? Estaba enfurecido, estaba agobiado, triste, porque había intentado de pescar. Toda la noche era un hombre pescador. Era un hombre que se dedicaba al oficio de pescador. Y había estado tratando de pescar, tirando las redes, pero nada había acontecido. Es más, cuando Jesús los encontró, él estaba limpiando las redes. Y Jesús le dice, Pedro, vamos a bogar más adentro, más adentro.
Y de ahí en ese momento dice que Pedro toma su barca y va con Jesús adentro. Y Jesús le dice, ahora tira la red en mi palabra. Y dice que Pedro tira la red en la palabra del Señor. Diferente es cuando nosotros tiramos la red en el nombre del Señor, cuando el Señor está con nosotros dentro de la barca. Cuando el Señor está dentro de la barca, todo cambia, todo es diferente. Dice que Pedro tira la red, yo creo que pensando que Jesús era cualquier tipo de persona. Y dice, le voy a hacer caso. Había algo que lo molestaba a Pedro para obedecerle al Señor. Y dice que Pedro tira la red. Y cuando comienza a recoger la red, alabado sea el nombre del Señor, dice que estas redes se llenaron de peces. De tal manera que Pedro llamó a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarle, y estas casi se hundían de tantos peces. Viendo el milagro, lo que había acontecido, dice que Pedro cayó al piso de rodillas y le dijo, Señor, no soy digno, soy un hombre pecador. Vio realmente quién estaba delante de él, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, sígueme, porque ahora serás pescador de hombres. Es ahí cuando Dios comienza a tratar en la vida de Pedro. Es ahí cuando Dios comienza, ¿cierto?, a discipularlo, a enseñarlo. Pero aún así Pedro era un hombre que todavía era difícil de manejar, pasando el tiempo. Porque podemos ver en la Escritura que Pedro en un momento le dice, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Porque el Señor le había mostrado que era necesario que Él fuera a la cruz a padecer por nosotros para darnos salvación a los pecadores, a nosotros. Y dice la palabra que Pedro quiso igualarse al Maestro y le dijo, Señor, yo iré donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro, impulsivo, llevado a su manera, a su idea, dice que cuando fueron a arrestar al Señor en el monte Getsemaní, que Getsemaní significa prensa de aceite, es ahí donde pasaba el Maestro orando, buscando la presencia del Señor. Prensa de aceite significa monte Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. O sea que para portar unción, para portar presencia, muchas veces tienes que ser machacado. Muchas veces vas a tener que ser aplastado para portar ese aceite. Muchas veces van a tener que pasar por encima tuyo para portar ese aceite. Y es necesario. Y aquí te lo quiero explicar, no quiero salirme del tema, porque Pedro, aún así, este hombre, cuando fueron a arrestar a Jesús, dice que sacó una espada. Imagínese Pedro, un hombre que predicaba de amor, de misericordia. Pedro, que a lo mejor sanó cuántos enfermos, echó cuántos demonios fuera. De pronto dice que saca una espada y le corta la oreja a un consiervo llamado Malco. O sea, actuó de una manera impulsiva, de una manera que el Señor no quiere que actuemos. Pero aún así este hombre, ¿sabe qué? Todavía tenía que pasar algo más. Dice que cuando arrestaron al Maestro y lo llevaban para ser aprisionado y juzgado, porque fue un juicio realmente corrompido, donde se pusieron de acuerdo para acusarlo, era necesario. Dice la palabra del Señor que en un momento se enlazaron los rostros de Pedro y Jesús. Y dice que la gente comenzó a apuntarle. Tú andabas con Él, tú te mueves como Él, tú hablas como Él. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un encuentro con Jesús, sea mujer o hombre, algo le queda del Maestro, algo porta, es algo que uno puede presentir, algo que es diferente. Y eso es la presencia del Espíritu Santo. Y aún así le preguntaron las 3 veces y Pedro negó al Maestro. Imagínense el pecado terrible. Negar a aquel que te dio salvación. Negar a aquel que le dio el poder para que echara los milagros. Pedro, dice la palabra, que vio la transfiguración en el monte. Dios mismo le reveló quién era Jesús.
Pedro, el hombre de los milagros. Pedro, el cual se puso a andar por las aguas cuando Jesús lo vio que estaba caminando en el mar. Pedro, el que vio cuando Jesús le ordenó a las olas que se pusieran bonanza. Pedro, el que estuvo cuando Jesús resucitó a Lázaro, que Lázaro dice que llevaba 4 días, que yedía, su cuerpo estaba putrefacto, y dice que Jesús le dijo: levántate, sal de ahí. Y ahí estaba Pedro viendo los milagros, los prodigios, lo negó. Y así muchas veces nosotros negamos al Señor de diferentes maneras, pero era necesario que Pedro pasara por este momento tan crítico. Cuando lo negó en la tercera vez, dice que cantó el gallo. Y Pedro, ¿sabe qué? Hizo algo que me sorprende. Salió afuera y lloró amargamente. Cuando decimos que una persona llora amargamente, una persona triste, una persona que desgarra su corazón, me imagino en la situación que estaba Pedro, de haber pasado este momento tan difícil, de haber negado a su Señor, a su Maestro. Por eso que él, cuando escribe esta carta a las iglesias, sobre todo a los nuevos cristianos que están siendo padecidos, que están siendo perseguidos por un hombre llamado Nerón, un hombre que comenzó a perseguir a la iglesia, que a los cristianos los tomaba como antorcha y los ponía en su jardín para alumbrar su jardín. Este hombre dice que tomaba a los cristianos, los llevaba a los coliseos y ahí hacía espectáculo mientras los animales devoraban a los cristianos. O sea, me pongo a pensar qué fuerza le dio a estos cristianos para que pudieran soportar esta presión tan fuerte, esta presión que el enemigo comenzó a cometer, a ensañarse con este pueblo. ¿Sabe lo que nos lleva a sobrellevar este tipo de prueba, este tipo de situación? Es el Espíritu Santo, es nuestra fe. Es porque creemos en nuestro Señor. Hemos tenido un encuentro con Cristo. Es por eso que muchos que a lo mejor están viendo por este medio, hermanas que están padeciendo un momento difícil, pero aún sigues orando, aún sigues buscando la presencia del Señor. Hay hermanos que aquí han sido desechados. Le han dicho que no sirven para nada. Hay hermanos por este medio que se sienten tristes porque no saben predicar. No te preocupes. Hoy día aquí por este medio está el alfarero. Y él no condenó a Pedro. Imagínense cómo Pedro le falló. Era necesario que Pedro pasara por ese momento de negación para que él entendiera el propósito de la salvación y que realmente nosotros no podemos ir por delante, sino que el que va por delante es Jesús de Nazaret. Él es el que nos sostiene. Su palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da, alabado sea su nombre. Es ahí cuando nosotros echamos a andar la fe. Por eso que aquí dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Imagínense cómo Dios contempla la fe. Cuando nosotros estamos en el momento difícil, en el momento en el cual a lo mejor se ve todo oscuro, en el momento a lo mejor que quedaste sin trabajo, en el momento en el cual a lo mejor tus hijos se apartaron y están en la drogadicción, en el momento cuando el médico fue y te dijo: te tengo una mala noticia, tienes un cáncer ramificado, ya no hay esperanza para ti. Aquí la palabra no habla de esperanza, aquí no habla que Cristo nos sana, aquí habla que Cristo nos liberta, aquí habla que Cristo nos dice que es necesario pasar por el fuego. ¿Para qué? Para fortalecerlo, para, ¿sabe qué? Para ser unos buenos cristianos. Que Dios les bendiga. Aquí me asombra cuando yo me pongo a leer la Escritura y me di el tiempo de cómo el herrero trabaja la espada para forjar un hierro, para forjar una buena espada con filo. Todo tiene un proceso, pero está la del oro, pero vamos a dar la de la espada. Dice que el herrero calienta el hierro a más de 1000 grados Celsius
o sea, al rojo vivo. Es necesario que el herrero caliente el hierro para comenzar a forjar esa espada. Es necesario que el herrero le dé fuego, le ponga fuego a esa espada. Porque de esa manera, a través del martillo, de su golpe, el acero se comienza a hacer más sensible a los golpes del martillo para darle forma a la espada. Y así poder sacar la escoria, los elementos que nos sirven para que así la espada quede forjada y sea una espada duradera, de larga duración. Por eso que es necesario que muchas veces seamos metidos al fuego, y en el fuego comienza el herrero, que ese es el Señor. En el fuego, ¿sabe qué? Comienza la espada a estar al rojo vivo, y ahí empieza el martillazo uno, y ahí comienza el otro, porque de esa manera Dios tiene que ablandar nuestro corazón, tan duro que muchas veces se pone. Nuestro corazón, que muchas veces está duro como una piedra, Dios tiene que ponerlo al rojo vivo. ¿Para qué? Usted dirá, hermano Gustavo, ¿para qué es necesario? Porque de esa manera podemos dar frutos del Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu que me asombra es la mansedumbre. La mansedumbre es cuando nosotros nos insultan y nosotros guardamos la tranquilidad y no respondemos con altanería, no respondemos con agresividad. La mansedumbre nos lleva a nosotros a guardar la calma. Y es por eso que Dios te quiere pasarte por el fuego. Y Pedro le envía esta carta a las iglesias con ese propósito, de que los nuevos cristianos que vienen llegando al Evangelio a través de todos estos procesos que estaban pasando a través de Nerón, no fueran ellos a desvanecer su fe en el momento de la prueba, porque es necesario la prueba. Es necesario que pasemos por el fuego. Es necesario que el Señor nos moldee para moldear nuestro carácter. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios tan bueno. Tenemos un Dios tan bueno que Él nos corrige, que Él permite estos momentos, estos sucesos. ¿Para qué? Para hacernos más preciosos que el oro, dice aquí. Más precioso que el oro. Para cuando Él venga, cuando sea manifestado Jesucristo, dice. Es ahí donde vamos a ver la recompensa. Por eso dice la recompensa incorruptible. Por eso yo te digo, hermano, hermana, tú que estás por este medio, pastor, que has querido dejar el ministerio, te sientes solo muchas veces. Pastor, muchas veces sientes que no te apoyan. Pastor, déjame decirte que Dios te tiene una recompensa tremenda. Hoy día aquí te está hablando del pastor de los pastores, Jesucristo, el cual traerá una recompensa a cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos esperando. Usted puede ver hoy día los tiempos, cómo está el pueblo de Israel, cómo está hoy día la guerra. Podría en cualquier momento acontecer una tercera guerra mundial. Y si usted se pone a pensar, son todas las señales del retorno del Rey. Hervíos, dijo el Señor, cuando empiecen a acontecer todos estos sucesos, hervíos, levantar vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Hermano, el auto va a quedar la casa, van a quedar las cosas materiales. No quiero decir que sigas luchando por tu meta, no, pero que tu corazón no se enfoque en eso. Sigue peleando la buena batalla, sigue luchando porque Cristo tiene algo grande para ti, porque Él dijo, y un día toda lengua, toda raza, toda tribu tendrá que doblar su rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. A lo mejor has pasado vitupereo, se han burlado de ti en la universidad, se han burlado de ti en el trabajo, te han dicho sobrenombre por seguir el Evangelio de Jesucristo, pero hoy esta palabra es para ti. Sigue adelante, levántate hermano, levántate hermana, porque cosas grandes el Señor tiene para tu vida. Bueno, aquí Dios también me hablaba sobre Job, pero no quiero extenderme mucho tampoco.
Quiero que esta predicación sea breve, porque he entendido que la retina del hombre no retiene horas, muchas horas, sino que muchas veces es lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Y para que tú retengas esta palabra. Y tenía anotado algo aquí, pero ¿sabe qué? Quiero compartirle algo que sentía yo. Por eso que tuvimos tanta lucha en este día. Quería compartirle algo. ¿Sabe que hace unos meses atrás mi suegro falleció? Se le quemó su casa. Con mi esposa veníamos llegando de un momento feliz con mis hijos. Habíamos salido, Dios nos había permitido gozarnos un rato en el amor del Señor como familia. Y cuando llegamos a nuestro hogar para acostarnos, un día sábado nos llaman por teléfono y nos dicen que la casa de mi suegro se estaba quemando. Mi esposa ama a su padre, yo no he visto, la honro a ella porque ella siempre preocupada de su padre. Y cuando me dice, Gustavo, la casa de mi padre se está quemando, ¿sabe qué? Partimos en el vehículo. Llegamos allá y la casa estaba encendida en Maipú. Se había quemado toda la casa. Y mi suegro estaba dentro en una cama. Se había quemado. Pasamos un momento difícil, mi esposa, de angustia, de tristeza. Dios comenzó a mover los corazones. Pastores de Colina, Dios bendiga a la pastora Vivi con su esposo, el pastor Jorge y varios pastores y amigos comenzaron a llegar a la iglesia porque ahí lo velamos. Y sabe que, hermano, nos sentimos acompañados porque, aunque no lo crean, es necesario la comunión entre los hermanos. Nos sentimos acompañados, el Señor tocaba los corazones. Por aquí, por acá nos ayudaban a hacer alimento. Yo sé que el corazón de mi esposa estaba desgarrado. Yo lo sentía porque Dios, cuando te une a una persona, somos una sola carne. Y eso lo sentí el peso, el dolor de mi esposa. Y yo quiero contarte esta palabra para que tú sigas avanzando. ¿Sabe qué? Velamos a mi suegro y uno de sus hermanos estaba en una iglesia. Y cuando él estaba en esta iglesia, él se preguntaba y decía, Señor, mi hermano se condenó porque él fue hijo de Dios por muchos años y se apartó. Y él decía, Señor, mi hermano se condenó, él decía en su corazón. Pero como nosotros conocemos a un Dios que todo lo sabe, dice que se levanta un instrumento en la iglesia. Para que usted entienda lo que es un instrumento, a lo mejor habrá una persona aquí que no sepa lo que es instrumento. Es cuando Dios te habla a través de la boca de una persona. Te habla claro. ¿Y cómo sabes que es Dios? Porque su presencia no se puede imitar. Y dice que le dice al tío de mi esposa, le dice, mi siervo, le dice, él está conmigo, yo lo arrebaté del fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, aunque permanecemos infieles, Él permanece fiel. Yo cuando iba a ver a mi suegro, él me hablaba de cosas tremendas que Dios lo usó en su tiempo, haciendo milagros. Él era visitador. Y lo que me sorprende de mi suegro, que él tenía un corazón davidoso. Él no era una persona egoísta. Y era una persona humilde. ¿Sabe qué? Mi esposa, un día teníamos que ir a la iglesia y mi esposa le vino como una depresión. Eso es entendible. Le vino como una tristeza en su vida, en su corazón. Y ella no quería salir de la pieza. Y se acostó y se tiró las tapas encima. Después que velamos a mi suegro, todo, ya pasando unos días, ella se tiró las tapas encima. Y yo quedé ahí en la pieza mirándola. Y anteriormente que mi suegro padeciera lo que pasó, mi esposa se había soñado porque Dios la había mostrado. ¿Sabe lo que mi esposa soñó? Mi esposa soñó y me lo contó. Mi esposa soñó que nosotros íbamos a cruzar un río y adelante de nosotros pasaba un pastor con una maleta. Ese era el pastor Jorge Navarrete. Y me dijo, Gustavo, me sorprende porque nunca yo sueño con el pastor Jorge. Me dijo,
Y esta vez soñé que él pasaba con una maleta al frente, al otro lado del río. Y de pronto tú venías y también pasabas con el pastor atrás de él. Pero de pronto yo trataba de cruzar y me comenzaba a hundir. Capte lo que estoy hablando. Me comenzaba a hundir, dice mi esposa. Y dice que de pronto yo me devuelvo para ayudarla a ella y nos comenzamos a hundir los dos. Pero de pronto aparecía un abuelito y él nos sacaba los dos a flote y nos cruzaba al otro lado. Ese abuelito, ¿sabe quién es? Ese abuelito es Jesucristo. Yo he tenido 2 sueños con él. En la sabiduría. ¿Y sabe qué? Cuando tuvimos el sueño, sabíamos que venía una prueba fuerte a nuestra vida, que Dios nos estaba preparando para algo. Nunca pensamos que era la muerte de mi suegro. ¿Y sabe qué? Ese día cuando estaba en la pieza y mi esposa se entró con una depresión y se acostó en la cama, yo recuerdo decirle, Señor Jesús, le dije, solamente te tengo a ti. Y la palabra dice que Él dejaría al Consolador, que es el Espíritu Santo, al Paracleto, que es el Espíritu Santo. Y cuando habla del Consolador, está hablando de alguien que va a estar contigo en los momentos tristes. Cuando hablamos del Consolador, está hablando de su Espíritu, que el Espíritu Santo estaría con nosotros en todo momento, en toda prueba, en toda dificultad. Y Él nos ayudaría en los momentos difíciles, en los momentos que no podríamos entender, que Él nos haría entender el camino correcto. Y yo recuerdo que ese día le dije así con fe, digo, Señor, lo único que sé es que te tengo a ti. Sabe que, hermano, cayó la presencia del Señor en la pieza. Alabado sea su nombre, yo siento la presencia de Dios aquí. ¿Sabe que cayó la presencia del Señor? Y mi esposa se levantó. Y recuerdo que ese fin de semana la honraron para predicar y comenzó a predicar su palabra. Como una persona que recién vive un acontecimiento de esta manera, que tu padre muere de esa manera, que lo fuimos a reconocer a la morgue, tiene la capacidad de seguir predicando el Evangelio, de seguir adelante. La única forma y manera de seguir adelante en estos momentos difíciles es a través de la ayuda del Espíritu Santo, es a través de Jesús. La única manera de poder pasar el río, ese momento difícil, amargo, es a través de Jesús. Y ahí entendí que Él pone la paz en el corazón del hombre y de la mujer. He ahí, estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Abre la puerta de tu corazón. Vamos a estar terminando el mensaje. Y bueno, espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, tú que estás pasando un momento difícil, un momento amargo, que no entiendes, porque cuando estamos en el túnel, es cierto que vemos todo oscuro. Cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, todo se nos oscurece, vemos todo nublado. Pero siempre ahí al fondo hay una salida, a la salida del túnel. Hay una salida, hay una luz que nos lleva por el camino nuevamente. Y este momento que usted está pasando, Dios lo está usando a favor. Mire, las mejores batallas, los momentos más gloriosos del cristiano vienen después de la prueba. Porque lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Y gloria a Dios, porque muchas veces nos mete a prueba, nos mete a fuego, porque ¿sabe qué? Así Dios nos va procesando, así Dios va sacando cosas que a Él no le agradan de nuestra vida. Por eso que es necesario que Dios trate con nuestra vida. Así que gloria a Dios por eso. Pero en esta hora vamos a estar orando por todos los que están escuchando esta palabra, que están en un momento crítico, difícil. Aquella mamita que tiene a su hijo en la drogadicción. Mamita, sigue orando, sigue buscando del Señor, sigue buscando su presencia.
Aquí el Señor te habla de fe también, de esperanza. Tenemos la esperanza viva. Aquí el Señor nos está hablando que un día va a venir su recompensa, que es necesario que seamos probados. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por aquellos que tienen cáncer terminal. Para Dios no hay nada imposible. Ponga su mano en la parte que usted tiene el cáncer. Aquellos que tienen a su hijo la drogadicción, levanten sus manos. Aquellos que en esta hora a lo mejor están privados de libertad. Aquellos que están en un hospital. Yo en esta hora lo invito para que usted haga un pacto con el Señor Jesucristo. Aquellos que no conocen al Señor y en esta tarde han sido conmovidos por esta palabra y a lo mejor has sido como Pedro, no naciste en una escuela rabínica, pero Dios te escogió, Dios te llamó, Dios tiene un propósito en tu vida. Yo te invito a que tú repitas estas palabras conmigo. Padre Celestial, en esta hora, yo he creído en tu Hijo, Jesús de Nazaret, que Él ha resucitado al tercer día. Creo en Él con todo mi corazón. Creo que Él se levantó de entre los muertos. Borra mi nombre del libro de la muerte y escribe mi nombre en el libro de la vida. Repite esas palabras y recibe al Señor como tu único Salvador y serás salvo. Cristo te ama. Y todas las personas que tienen una enfermedad terminal y tienen una petición, levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, que por esta palabra que trae sanidad a nuestra vida, todo cáncer, toda enfermedad terminal, todo SIDA, sea atado en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Dios mío, en esta hora que toda madre, toda viuda, toda mujer que está pasando un momento difícil, que llora lágrimas, Señor, se siente sola, Señor, visítala, así como hiciste con la viuda de Sarepta, Señor. Yo te pido, Dios del cielo, que en esta hora todos los que están escuchando por este medio puedan recibir libertad espiritual. Señor, liberta las cadenas, Espíritu Santo. Gente que en esta hora, Dios mío, está atormentada en su hogar, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Hay pactos diabólicos, satánicos en su hogar. En el nombre de Jesús, declaramos, Dios mío, en esta hora, pedimos, Dios del cielo, que sean degollados toda brujería, todo demonio, cual sea su jerarquía. Y por esta palabra sea libertada, Señor. Solamente obedecemos la voz del Espíritu Santo, porque usted nos ha enviado a libertar al cautivo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Primeramente usted nos envía, Señor. Yo le pido, Dios mío, que aquella mamita que tiene su hijo en la drogadicción, usted, Dios mío, tenga misericordia, Dios del cielo. Yo te pido, Dios mío, que aquella mamita que tiene un cáncer, aquel papito, aquella mujer que tiene un cáncer terminal, Dios mío, usted ya sea llevando una sanidad a su hogar en esta misma hora, en este mismo momento, en este mismo segundo. Bendiga, Dios mío, todos los que están escuchando esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Padre, bendice a los ministros, a los pastores, Dios mío, que están pasando un momento difícil, están siendo procesados. La palabra hablaba hoy día que era necesario pasar por el fuego. Y muchas veces los pastores se sienten solos, se sienten que no reciben apoyo, pero muchas veces es porque Dios lo permite, es porque Dios está probando tu fe, es porque Dios trae una bendición grande para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiga, Dios mío, esta transmisión, bendígala, que nada pueda impedir, Dios mío, que esta bendición sea para mucha gente por el mundo completo, Dios mío, para que usted, Dios mío, bendiga, Dios mío, a aquellos que necesitan a Cristo en su corazón. Que Dios le bendiga en esta tarde, que Dios le guarde. Aquí se despide su hermano y servidor por misericordia, porque Dios un día tuvo misericordia de mí, no queriendo conocer a este Dios. Un día Dios me visitó, un día Cristo me visitó. Y cuando Él pasó por al lado mío, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan muy buenas noches y Dios les bendiga. Gloria a Dios.